La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Cerramos con broche de oro la semana con la participación del licenciado Juan Ariel Jiménez, economista, miembro del comité político del PLD y, como hemos dicho varias veces en el programa, es profesor de la Universidad de Harvard, un dominicano. Buenos días, Buenos Juan días, Ariel, Juan qué Ariel. gusto, bienvenido. El gusto es mío, de verdad que cerrar la semana compartiendo con ustedes es todo un honor. Qué bueno. A mí con Es Juan Ariel me recíproco. pasa que yo no poseo objetivo con él, porque es que Juan Ariel estudió con Alfredo Núñez. Un sobrino, soy un sobrino. Sobrinos, fueron a London, recorrieron Europa, en fin. Juan Ariel, una evaluación de la parte económica del gobierno, en donde encontramos que los funcionarios, bueno, el ministro de Hacienda te dice que la deuda externa no debe de preocupar, somos la economía de mayor crecimiento, de mayor recuperación, el mismo presidente lo dijo en su mensaje breve. ¿Cuál es tu evaluación, Juan Ariel? Yo creo que todo periodo de gobierno tiene cosas buenas y cosas malas y uno tiene que ser objetivo y saber reconocer que toda moneda, así como tiene cara, también tiene cruz. Y me gustaría quizás iniciar con lo bueno. Yo creo que este gobierno ha mantenido la estabilidad macroeconómica y eso es importante. Cuando uno ve las distintas políticas que han implementado, uno ve que la economía se mantiene al aire, a flote. Aquí no hay grandes sobresaltos en materia económica y eso es bueno. Por otro lado, la política de apoyo a los sectores productivos ha sido importante. Cuando uno ve el crecimiento que ha tenido las zonas francas, que ha tenido la industria local, que ha tenido el turismo también. Eso es bueno porque yo creo que apoyando al sector privado a que cree empleos, a que cree riquezas, así es que se desarrolla un país. Por el otro lado, tengo también críticas. Yo creo que la familia dominicana ha sentido un aumento en los precios desproporcionado, innecesario, que en un principio se ha llenado de excusas, el COVID, las embarcaciones, la guerra Rusia-Ucrania, y eso no se puede desconocer. Es verdad que se han tenido problemas en el mundo, pero por alguna razón República Dominicana en particular ha experimentado un aumento en los precios como no ha ocurrido en otros países. Cuando uno toma estos 3 años y revisa cuánto han aumentado los precios, según los datos del Banco Central, los precios han aumentado un 21.7%. Es decir, la canasta familiar del dominicano promedio ha aumentado 7.586 pesos en este periodo de gobierno, de 3 años. Y uno dirá, ¿eso es mucho o es poco dado el escenario internacional? Bueno, y uno empieza a compararse con sus pares de la región y se da cuenta que aquí la inflación ha sido, en estos 3 años, acumulada de 21.7 y en Costa Rica ha sido de un 11%, menos de la mitad. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado en República Dominicana que no está pasando en Costa Rica? Exacto. Juan Ariel, ¿qué motiva esa desproporción? Porque yo estuve viendo un cuadro que salió recientemente en la prensa escrita, donde justamente ponía los niveles de inflación de los países del área, de Centroamérica, el Caribe y de todos los países, vamos a decir, del continente. Y aquí obviamente se advierte un mayor incremento en los precios. Es así. ¿Qué motivó eso que no ocurrió en otros países? Y si hay factores internos o manejos que pudieran favorecer o no ese comportamiento de la inflación. Eso es lo que hacemos los economistas. Comparamos con países similares y decimos, ¿qué está pasando acá? República Dominicana ha sido el segundo país de Centroamérica donde más se han incrementado los precios en estos 3 años, solo por debajo de Nicaragua, que tiene 26.7. ¿Qué ha pasado aquí? Mi lectura de la situación es, por un lado, la política agropecuaria. Este embate a los productores nacionales. Desde que inició el gobierno, quitándole a las asociaciones de campesinos los equipos de la visita sorpresa, luego trayendo importaciones en meses que competía con la producción nacional. Ustedes recordarán a los productores de cebolla, de papa, de zanahoria, tirando su producción a la calle en protesta. Cuando uno deteriora el aparato productivo, reduce la oferta. De hecho, en el año 2021, 1 de cada 2 productos agropecuarios en República Dominicana había disminuido su producción. Para el año 2022, 1 de cada 3 productos. El plátano tiene como una inflación como de 30% entre este año y el año pasado. Así es. Para citar uno, y la yuca. Claro, y las carnes, por ejemplo, tienen un incremento acumulado de más de 55%.
Entonces, uno dice, ha fallado la política agropecuaria. Ese traer importaciones, ese privilegiar constantemente las importaciones por encima de la producción local, hace que se reduzca la oferta y todo reducción de oferta se traduce en mayor precio en economía. Pero es que tuvimos una sobreproducción que no se usó en la pandemia. La Entonces, sobreproducción... ¿por qué entonces no se explica? ¿Por qué importamos si teníamos los productos aquí? Absolutamente, y además la capacidad del campo dominicano para llenar nuestras mesas es impresionante, es simplemente una visión. Es una visión de favorecer a ciertos importadores. Un segundo elemento es la política energética, sobre todo la de combustibles. El presidente de la República dijo ante la nación que iba a mantener el precio de la gasolina inalterado en el rango $85, $115 el barril de petróleo. Dígase, si baja de $85, va a bajar el precio de la gasolina. Resulta que desde el cuarto trimestre del año pasado, dígase, desde octubre del año pasado, el barril del petróleo ha estado por debajo de $85. En algunos momentos se llegó a cotizar en $67 y la gasolina no bajaba. Creo que un día le bajaron $1. Entonces, es incumplir esa promesa de cuando baje el petróleo de este nivel, voy a bajar los precios de la gasolina, ha hecho que se mantengan altos los costos de producción. Porque todo productor agropecuario que necesita una planta para su tractor, que necesita el gasoil para sacar su producción de su finca, está pagando una gasolina cara como cuando el petróleo estaba a $115. Entonces, es ese descuido en la parte agropecuaria, sobre todo, y la promesa incumplida con el precio de la gasolina, lo que explica por qué nosotros estamos por encima de Pero nuestros no, pares. también no sería que se pasó un poquito la inyección de esteroides monetarios La verdad durante que la creo pandemia. que no. Creo que la política monetaria fue bastante prudente, fue agresiva en un momento que tenía que serlo, después fue muy contractiva. Fue tan contractiva entre noviembre del año 2021 y todo el 2022 que hoy en día la República Dominicana es el país de Centroamérica de menor tasa de crecimiento. Sí. Nosotros crecimos en el primer semestre un 1.2%. La menor tasa de crecimiento de muchos años, de hecho solamente se compara con años de crisis, y la menor tasa de crecimiento de toda Centroamérica, una de las menores de América Latina. Entonces la República Dominicana pasó de ser el país líder de crecimiento en la región, como bien destaca el Fondo Monetario Internacional, que durante 5 décadas el crecimiento promedio fue más alto que todos los países de América Latina, hoy en día somos de los últimos. ¿Por qué? Porque la política monetaria sobrereaccionó para poder controlar la inflación, y eso no se critica, pero estaba intentando controlar una inflación que venía del lado de la oferta, que venía de problemas en el sector agrícola. Porque ¿cómo la política monetaria puede resolver el aumento del precio del pollo cuando entra la peste porcina africana? Eso no es un tema de política monetaria, es un tema de política agropecuaria. Pero también entiendo al Banco Central cuando dice, mira, si me están dejando solo en esta lucha, la tengo que echar solo, aunque cueste más. Y el costo ha sido la caída en la actividad económica. Juan Ariel, y en cierta forma eso va consono con lo que dijo recientemente el Banco Mundial, que el modelo económico dominicano debe revisarse y que debe poner más énfasis en el tema de la productividad. Absolutamente. Yo creo que cuando uno revisa los números de República Dominicana se da cuenta que desde el año 1970 hasta el año 2019, solamente para no introducir la crisis del COVID, el crecimiento de la República Dominicana fue uno de los mayores en el mundo, somos el número 14 del mundo y el mayor de toda América Latina. Eso da cuenta de que en República Dominicana sabemos hacer las cosas bien, de que en República Dominicana hay un sector privado pujante, que echa hacia adelante, que hay un diálogo público-privado efectivo con todos los gobiernos, hay que decirlo. Pero tenemos la trampa de caer en lo que se denomina en economía la trampa del ingreso medio, que es uno sale corriendo, es como el maratón, que uno corre muchísimo adelante y después se cansa a mitad de camino, y ahí ya se tiene que parar. Entonces eso se ha visto en muchos países y la forma para evitar la trampa del ingreso medio, que tanto ha ocurrido en otras naciones, es invertir en productividad. Para invertir en productividad hay 3 elementos que son esenciales. Lo primero es la educación. No hay una forma de seguir corriendo en esta competencia económica si no es mejorando el sistema educativo. Por el otro lado, la adopción de tecnologías. Eso es importante para nosotros ser más innovadores. Para lo que anteriormente tomaba
2 horas hacerlo, poder hacerlo nosotros en media hora. Y un tercer elemento es la institucionalidad. Entonces yo creo que esos son 3 factores claves cuando uno visualiza el futuro de la República Dominicana y qué tenemos que hacer para continuar liderando el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la creación del empleo. Vámonos al panorama internacional. Tú estás en los Estados Unidos, tuviste la publicación de las minutas de la reunión de la Reserva Federal en julio. Ellos temen todavía que haya problemas de inflación. La inflación aumentó 0.2 puntos porcentuales en el mes de julio y vaticinan nuevas alzas en las tasas de interés. Eso limita a la República Dominicana a reducir sus tasas de interés o la tasa de política monetaria. Pero tiene otros efectos. Claro que sí. Bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Como bien sabemos, Estados Unidos experimentó una inflación importante y todo el mundo reaccionó. Reaccionó la política fiscal con el plan de reducción de la inflación que presentó Biden y le fue aprobado, y reaccionó la política monetaria aumentando las tasas de interés. La inflación ha venido cediendo, pero todavía la economía norteamericana está, como se dice, sobrecalentada. Cuando uno ve los Estados Unidos está teniendo una tasa de desempleo de las más bajas desde la posterior a la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a tener este año incluso 3.4% de desempleo. Eso es muy bajo. Entonces, cuando Estados Unidos ve que el desempleo está tan bajo, ve que las empresas tienen que aumentar mucho los salarios para poder conseguir trabajadores, porque en Estados Unidos, a diferencia de República Dominicana, los salarios han crecido más que los precios. Entonces, en política económica se dice que esa economía tiene riesgos de crecimiento de la inflación, de que se le dispare la inflación. Entonces ellos dicen, mira, me está bajando, pero con este panorama en cualquier momento me sube. Y por eso continúan aumentando las tasas de interés. Estados Unidos está previsto a crecer este año, después que todos los economistas pensábamos que íbamos a entrar en una recesión a final de año por el tema de los bancos. Estados Unidos está creciendo de una forma importante. Este trimestre, el tercer trimestre, puede ser que crezca incluso por encima de 3%, que es mucho en Estados Unidos. Muchísimo. Es poquito aquí, pero es mucho en Estados Unidos. Entonces, por eso tienen que aumentar la tasa todavía. ¿Qué implica eso? Que la República Dominicana, como ha estado bajando las tasas de interés, el diferencial de tasas de interés se va reduciendo y eso produce devaluación. Eso es lo que explica por qué en los últimos meses el dólar está subiendo y el Banco Central perdiendo reservas. 1.300 millones lleva perdido. Claro, y es normal y seguirá perdiendo. Si el año pasado el peso se estaba fortaleciendo porque República Dominicana aumentó la tasa de interés más de lo que hizo Estados Unidos y teníamos un diferencial muy alto y la gente decía, mira, pero para yo invertir en Estados Unidos que me da un 4, me voy a República Dominicana que me da un 18. Entonces eso hizo que la gente que tenía inversiones en dólares dijera, es mejor invertir en pesos ahora. Pero en la actualidad pasa todo lo contrario, que personas que tienen inversiones en pesos y le está dando muy baja tasa de interés, digan, no, pero miren, en Estados Unidos la cosa está mejor. Dolarizan sus inversiones y eso genera devaluación. Yo te pongo un ejemplo. Los bancos, cuando se produjo la apreciación, bajaron lo que se llama su posición larga. Si bajaron sus activos en dólares y ahora los bancos están recomponiendo la posición larga, porque ahora es atractivo, porque se perdieron millones en la banca en el momento de la apreciación del peso. Y no son buenas ni malas personas, simplemente buscan rentabilidad. Lógicamente. Con tu permiso, Juan Ariel, interesante la conversación. Volvemos en unos minutos con otros temas. El licenciado Juan Ariel Jiménez, economista y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. La visión del economista y de una persona experta en el área que nos ve desde adentro y desde afuera, ahora en su rol de profesor de economía. Y Juan Ariel, ¿cómo tú prevés que vamos a terminar este 2023? Y la importancia de la tendencia y de lo que implicaría para el país, después de 5 décadas de crecimiento, que perdamos esa primacía. ¿Qué significaría eso para el país? Sobre todo significa menor cantidad de empleos, específicamente de empleos formales. Los países, cuando crece la economía,
lo correcto es que aumente el empleo y que aumenten los ingresos de las personas. El dato del crecimiento del PIB no es importante en sí mismo. Ningún país la gente sale por las calles diciendo, qué alegría, crecimos al 5, crecimos al 6, no. El crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía es un medio. ¿Para qué? Para que se creen empleos. Y la gente salga a la calle contenta de decir, tengo un trabajo, me están aumentando el sueldo, estoy mejorando mi nivel de vida. Entonces, cuando nosotros decimos que la actividad económica está rezagada, lo más triste es que eso implica que muchas personas, cientos de miles de personas, no están consiguiendo trabajo. Y como el desempleo está alto, no se suben los salarios. Porque la forma para que suba el salario promedio es que el mercado laboral cree más empleos de la cantidad de gente que entra. Como digo yo, nadie recibe un aumento de sueldo más rápido que cuando tiene otra oferta de trabajo. Esa es la mejor forma de que uno le aumenten el sueldo. Bueno, me voy para esta otra empresa porque ahí me están ofreciendo tanto. No, quédate aquí que te voy a dar más. Es el producto de la interacción, de la oferta y la demanda que aumenta los salarios. Por eso es que cuando yo veo que dicen, pero hemos aumentado el salario mínimo y el salario mínimo no determina el salario promedio. El salario promedio lo determina la interacción de la oferta y la demanda, que es el resultado, entre otras cosas, del dinamismo económico. Entonces yo veo que este año vamos a terminar creciendo cercano al 3%, que eso implicará... Con mucha suerte. Con mucha suerte. Y estoy siendo un poco optimista, que eso implicará que una mayor cantidad de personas no puedan conseguir empleo formal y tenga que irse a la informalidad. De hecho, todavía nosotros no hemos recuperado el nivel de empleos formales previos a la pandemia. Todavía, al día de hoy. Y si descontamos el crecimiento del sector público, estamos como 105.757 empleos formales menos que el periodo previo a la pandemia. Creo que la inflación ya está controlada. Me parece que sí, que los precios van a seguir subiendo, pero al pasito. No como se veía antes, que estaban disparados. Lo que no van a bajar. No, claro, que cuando me toca mucho explicar como economista que cuando decimos que está bajando la inflación, no es que están bajando los precios, es que los precios siguen subiendo, pero no tan rápido. Y creo que el peso se seguirá depreciando. Por supuesto, en la medida en que Estados Unidos continúa aumentando su tasa de interés y en República Dominicana o la bajamos o la mantenemos, eso produce devaluación. Entonces eso dice el libro de texto en economía y eso va a ocurrir en este país. Juan Ariel, tú escribiste un artículo riquísimo, que yo lo disfruté mucho, porque cuando ocurrió el tema, Jacqueline y yo dijimos que eso era un sueño. Estamos hablando de Guyana, del país invertir en refinería, en petroquímica. Es más, vamos a sembrar maíz y sorgo en Guyana. Eso parece una cosa, un portento. Y tú lo analizaste desde el punto de vista del economista, del comercio internacional. Sí, y me pasa porque funcionarios del gobierno, ante un tuit que puse, salieron a responderme a decir, es que no podemos producir todo el maíz que necesitamos, toda la soya que necesitamos. Y yo digo, ni todo el petróleo, ni todo el gas, ni todo el carbón, ni el hilo, ni la tela, ni muchos otros insumos. Para eso está el comercio internacional y tiene milenios. Entonces, ningún país es autosuficiente. Ninguna persona es autosuficiente. No. Ustedes tienen décadas en los medios de comunicación y creo que ninguno ha tenido la idea de producir micrófonos. No. Hay empresas que saben producir micrófonos, ¿verdad? Ustedes saben de comunicación, pero respetan a quien sabe producir micrófonos, cámaras y todo lo demás. Lo mismo con los países. Uno no puede pretender hacerlo todo, y mucho menos en territorio extranjero. Entonces, si República Dominicana no tiene la capacidad de producir todos los cereales, maíz, sorgo, soya, trigo, que necesita, para eso está el comercio internacional. Si la República Dominicana quiere hacer inversiones en el exterior, buscando rentabilidad, eso es papel del sector privado. Los gobiernos no son coinversionistas del privado, cada quien tiene su rol. Y por eso yo decía que hay que respetar también las limitaciones que uno tiene. Un gobierno que no pudo controlar la peste porcina africana, una enfermedad que la última vez que la tuvimos en el país fue en el 78-79. Del gobierno del PRD. En el gobierno del PRD.
y ahora en el 2021 la volvimos a tener. Un gobierno que no pudo controlar que entre una enfermedad a su territorio, que tenía décadas controlada, va a poder sembrar maíz en Guyana. Un gobierno que no ha podido terminar las escuelas, que encontró casi listas, que no ha podido terminar la ciudad sanitaria, que no ha podido terminar el CAI de Santo Domingo Este, va a construir una planta petroquímica en Guyana. O sea, yo creo que hay veces que hay que reconocer que uno tiene limitaciones y decir, mira, yo lo que sé hacer es esto y esto lo voy a hacer bien. Yo creo que el gobierno dominicano, lejos de estar pensando invertir en otro país como si fuéramos la nueva Roma del siglo XXI, que tiene que desarrollar sus colonias desde la polis, yo creo que lejos de eso lo que tenemos que hacer es pensar, ¿qué necesita la República Dominicana? ¿Qué necesita el campo dominicano? No para producir maíz y soya que podemos importar, para producir más plátano que tanto nos gusta y que sí podemos producir aquí, para mejorar el rendimiento del arroz, que sí podemos producir aquí, de las habichuelas. Y sigamos importando el maíz y la soya, porque además, a veces creo que el gobierno piensa que por ser coinversionistas del desarrollo privado, le van a vender algo más barato. Y yo le hago la pregunta, ¿nosotros podemos comprarle oro a las mineras más barato? Por decir, mire, yo soy dominicano, véndamelo más barato. Por supuesto que no. La economía no funciona así, los commodities, sus precios son determinados a nivel internacional. No es fruto del amiguismo, de yo tengo un amigo que extrae petróleo, déjame que me lo dé más barato. No, señor, no pasa ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Juan Ariel, finalmente, ¿cómo tú ves el PLD? Desde fuera y desde dentro. Trabajando mucho, trabajando por esta candidatura de la cual nosotros sentimos que hay mucho orgullo en Santiago, por los grandes cambios que ha hecho en esa ciudad, por cómo ha traído orden y por cómo ha sabido tomar desde una ciudad que estaba en emergencia sanitaria cuando Abel Martínez ingresó a la sala capitular por primera vez y hoy en día es la ciudad modelo. Asimismo, entendemos que Abel Martínez en el año 2024 puede tomar las riendas de la República Dominicana y en compañía de un equipo que le va a acompañar, tomar a un país lastrado por la delincuencia, por los apagones, por los altos costos y llevarlos a ser un país mucho mejor. Entonces estamos trabajando por ello, tenemos muchos retos, tenemos el tema de las candidaturas locales que ya se han ido definiendo, siempre es un proceso de carpintería complicado, difícil, pero vamos saliendo a camino. El hombre también sabe hablar de política, además de hablar muy bien pero de economía. claro, por supuesto. Pónganle atención a esa carrera política. Juan Ariel, agradecido, porque habíamos hecho un compromiso de que tú llegaras, me ibas a decir la fecha para estar en el programa. Y siempre lo haré. Sí. Y creo que te vas ya este fin de semana. Este fin de semana. Muchísimas gracias, Juan Ariel. Gracias a ustedes. Un abrazo. Pronto. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos ya a la despedida de este viernes 18 de agosto.